Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Salmo 23 es uno de los salmos más conocidos y más memorizados por los cristianos. Cuando pensamos en el Salmo 23, recibimos consuelo por todas esas promesas de Dios y nos enseña a ver al Señor como nuestro pastor y nosotros como ovejas de su prado. De Él recibimos todo, recibimos la provisión, la protección. Muchas personas automáticamente dicen, bueno, en el Salmo 23 Jesús es el buen pastor. Pero ¿sabía usted que antes de ver al Señor como el buen pastor hay que verlo como oveja? Sí, algo sorprendente del Salmo 23 es que el Señor primeramente es la oveja del Padre Celestial. Cristo es el Cordero de Dios. Así que dígame si no es cierto que en su primera venida Jesús fue oveja del pastor celestial que es el Padre. Veamos entonces a Jesús primero como oveja. El Señor fue manso y obediente al Padre Celestial. Como cordero fue llevado al matadero. Él fue tan manso y tan obediente a la voluntad del Padre que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solo eso, Jesús como oveja del Padre miró al Señor para su provisión y su protección. Imagínese al Señor diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En cierta ocasión levantó las manos y le dio gracias y bendijo los panes y los peces que un niño le había dado y con ello alimentó a una multitud de más de 5,000 personas. Jesucristo dependía de la provisión del Padre, también dependía de su protección. Imagínese a Jesús diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Cuando dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Jesús se apartaba de madrugada a buscar la presencia del Padre en oración, a clamar a Él. Él dependía de la protección y de la fortaleza y el consuelo que solo el Padre le podía dar. Cuando el salmista dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. De esa forma toda la plenitud de Dios habitaba corporalmente en Él. Fue respaldado con poder para enseñar, para hacer milagros, para sanar a los enfermos, para librar a los demonios, para confrontar a los fariseos y enseñaba con autoridad. Bueno, incluso cuando estaba siendo atacado injustamente y fue llevado a la cruz, el Señor lo sostuvo y lo fortaleció hasta el final para que pudiera hacer la voluntad de Dios. Dice el salmista, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Finalmente, Jesús mora en la casa de Jehová por largos días. Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar un lugar. Así que todo el Salmo 23 se cumple en la persona de Cristo, primeramente como oveja. Y mire qué precioso. Ahora Cristo es nuestro pastor, pero nos comprende porque primero fue oveja. Cristo fue una oveja perfecta. Y por eso ahora como nuestro pastor, Cristo nos entiende porque sabe lo que las ovejas pasan. Ahora Cristo es nuestro pastor y nada nos faltará. Dice otra versión, si Jesús es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Imagínese usted un paisaje donde tenemos pastos verdes y delicados para que la ovejita se alimente, para que se recueste y descanse. Imagínense que a la par tenemos manantiales de aguas limpias para que la ovejita beba de esa agua, para que sea ella misma lavada con esa agua pura. Esa es la escena que se nos pinta al ser ovejas del Señor Jesús. Nuestro Señor nos alimenta con su palabra, nos da el reposo que tenemos solamente en Él, nos lava con el agua de su Espíritu, nos unge con el Espíritu Santo. Él unge nuestra cabeza con ese aceite del Espíritu. Él también nos trae sanidad divina cuando estamos enfermos. El aceite era utilizado como algo medicinal y así el Señor es nuestra sanidad. Él es nuestra provisión. Él es nuestra protección. Fíjese cómo dice, confortará mi alma. Otra versión dice, restaurará mi alma. Cuando nos hemos apartado del camino, el Señor es quien nos confronta con amor y nos restaura con su gracia y su misericordia. Me guiará por sendas de justicia. El que guía tu vida por caminos derechos, el que nos santifica y nos transforma, es el Señor. Mientras más vemos su gran amor, más somos transformados de adentro hacia afuera. Y dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Fíjese que ahí la oveja se fue a meter sola
a ese valle de sombra y de muerte. Porque anteriormente había dicho, me guiará. Ahí el pastor lo está guiando por sendas de justicia. Pero el valle de sombra y de muerte, a veces uno solo se lo busca. Pero dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Aun cuando hemos equivocado el camino, el Señor no nos desecha. Él se queda con nosotros y corrige ese camino. Con su amor nos protege, con su espíritu nos restaura, nos convence de pecado y de justicia y nos trae de regreso al camino por medio de su palabra. Así dice la Biblia, la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que en las pruebas no estás solo, el buen pastor está contigo. Él provee, Él nos protege, Él nos sana, Él nos salva, Él nos alimenta, Él nos rescata del temor. Y mire qué preciosa la promesa del final. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Podemos confiar en que todas esas bondades y excelencias de Cristo, nuestro buen pastor, van a ser fieles y firmes sobre los creyentes y no dependen de nosotros, sino de Él, porque Él es fiel. Dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. La verdad es que ni la muerte nos va a poder separar del pastor y obispo de nuestras almas. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Va a llegar el día donde vamos a vivir una eternidad con el Señor y vamos a gobernar con Él. Nuevos cielos y nueva tierra donde no habrá más muerte, más llanto, más dolor, más sufrimiento, ni más tristeza. El pecado será quitado por completo y las ovejas del Señor pasaremos para siempre con nuestro gran pastor. Jesucristo, la oveja perfecta, y Jesucristo, nuestro fiel pastor.